¿Qué tal? Los jueces del Supremo están dando una lección de resistencia. Hoy han resuelto que la amnistía no es aplicable a la malversación, manteniendo activa la orden de detención contra Carles Puigdemont. El prófugo podrá votar, sin embargo, en el Parlamento de Cataluña porque el PSC de Illa ha pactado con Junts y Esquerra que pueda hacerlo. Lo que sugiere, como suponíamos, que Puigdemont está en la misma ecuación política que Illa y que Esquerra. O sea, en la misma ecuación que Sánchez. El PSOE y Sánchez lo han tenido a huevo para dejarlo fuera de juego a Puigdemont del todo y sin embargo ahí los tienen, han salido a su rescate para que pueda votar desde eso que él llama el exilio. De manera que no descarten el esperpento de, por ejemplo, verle presentarse a Puigdemont a la Generalitat desde el exilio y gracias al PSOE. Puigdemont y Junqueras, mientras tanto, se han visto en secreto en Waterloo. Se supone que para pactar una investidura conjunta o una lista electoral conjunta si se repiten las elecciones en octubre. De todo esto depende el futuro de la política española. Ganaría, por cierto, en ese caso a Salvador Illa con un Junts pel Sí de nuevo de calle, que es lo que en definitiva está deseando realmente Sánchez para que Puigdemont sea presidente de la Generalitat y él pueda seguir en la Moncloa. Toni Comín, compañero fugado de Puigdemont, se ha quedado por ahora sin el acta de eurodiputado porque, como es natural, no se ha presentado esta mañana en Madrid, en el Congreso de los Diputados, para acatar la Constitución. Hubiera sido un puntazo. Ha habido una de Esquerra que se ha puesto así un poco chulita y ha dicho, yo no sé si acato o no acato la Constitución. Le han dicho, pues se queda sin sueldo y sin escaño, y ha dicho, bueno, pues venga, acato. Tampoco lo ha hecho Teresa Rivera, que se queda en el gobierno. Esto es lo que le importaba a Sánchez en las elecciones europeas. El número uno de su lista, el 9J, era un fake total. Parece que von der Leyen no iba a tragar con Teresa Rivera como comisaria de Energía o de Agricultura, que es a lo que apuntaba. Feijóo le cerró el paso en el PP europeo. Una cosa es llevarse bien con Sánchez, porque von der Leyen necesita los votos del Grupo Socialista Europeo para salir elegida como presidenta, y otra, olvidarse, la teutona, que el PP español tiene 22 votos que necesita también para su elección y que sorpresas te puede dar la vida el día de la votación, porque la votación a la presidencia de la Comisión será a mediados de mes y secreta. Von der Leyen no cae bien entre todos los populares europeos, ha sido candidata por los pelos y ya la última vez, hace 5 años, salió elegida por unos pocos votos. La alemana está haciendo equilibrios con los suyos y con los ajenos en Estrasburgo para asegurarse el puesto, pero es posible que una vez elegida por otros 5 años, y si cumple lo hablado con Feijóo, apuntamos, von der Leyen rompa su hechizo de amor con Sánchez y acelere, por ejemplo, la oposición de la Comisión Europea a la amnistía, camino de abrirle un procedimiento de advertencia a España, al felón de la Moncloa, para ponerlo a la altura de Orbán. Sánchez es un carota y un mentiroso que hará lo que pueda por asaltar la justicia y nombrar magistrados a dedo, pero por ahora ha tenido que firmar con el PP el pacto del CGPJ, porque en unos días va a emitirse el informe sobre la situación del Estado de Derecho en la Unión y hay un capítulo sobre España y sin ese acuerdo hubieran peligrado algunas entregas pendientes de fondos europeos. La pasta es lo único que le importa, como les he dicho muchas veces, a Sánchez, porque no le cuadran los presupuestos para seguir engordando y engordando y engordando el gasto estructural, haciendo funcionarios, aprobando votos y bonos para jóvenes y comprando en definitiva votos. Veremos, por tanto, si von der Leyen cumple, una vez elegida presidenta de la Comisión con Feijóo, lo que se ha comprometido a hacer a cambio de los 22 votos del PP español. Y no me refiero solo a los cargos en el Europarlamento u otras instituciones. Sin duda, está empezando una nueva legislatura en Europa, una legislatura que va a ser diferente. La victoria de Le Pen en Francia, que tiene que completar el día 7 de julio frente a todos los demás, es un síntoma más del reto que tiene por delante esa maquinaria política de la Unión, la realidad que viven los ciudadanos en sus calles, en los campos, con la inmigración, con la delincuencia, con la islamización creciente del continente, con la agricultura, etcétera, frente a esa endogamia burocrática de las moquetas y los despachos de Bruselas y Estrasburgo. Los franceses han votado, en definitiva, mayoritariamente a quien ha respondido a sus preocupaciones y problemas sin complejos ni esquemas ideológicos. Está por ver que, aunque gane, Le Pen pueda gobernar para poder sacar adelante toda su agenda política, que empieza a rebajar también de forma pragmática sobre
todo en el tono europeo como Giorgia Meloni. Su victoria en Francia y el brillo de Meloni en Italia, aunque entre ellas no haya química y sigan en grupos diferentes, todo apunta a que será así, va a cambiar las relaciones y juegos de poder en Bruselas. Meloni asoma como la única líder que destaca entre esa pléyade de personajes grises que pueblan el Consejo Europeo, empezando por nuestro Pedrito, y es ya objeto de deseo de los populares. Lo veremos en los segundos escalafones probablemente del poder en la Unión en las próximas semanas conforme se vayan nombrando. Pero volviendo a nuestro Nicolásito patrio, a nuestro Pedro Sánchez, como todo en él es fake, como la propia Teresa Rivera, hoy se ha ido a hablar de bulos y pseudomedios, ¿dónde? A la cadena SER, con Àngels Barceló. No ha podido elegir mejor espacio. La SER es como la catedral de la desinformación oficial y sesgada en favor del poder, y Barceló uno de sus sumos sacerdotes junto a Inchaurrondo en Televisión Española. El grupo Prisa no aguantaría en pie ninguno de todos sus medios sin la ayuda económica del gobierno de Sánchez, como la que recibió también de los gobiernos del PP. Algunos de sus socios se están forrando con Sánchez. El gobierno ya tiene el 7% del capital a través de empresarios afines beneficiados por Sánchez y aspira al control total. Tan es así que ya piensan en hacerse con un canal en la TDT que podría ser el que dejen TEN o Gol TV. José Miguel Contreras le ha hecho el encargo de ponerse a ello. ¿A quién? A su comisario político, primero en Telemadrid y luego en Televisión Española, José Pablo López, que ya sabe, le tiene un cierto aire a Anthony Perkins en Psicosis, da un poco de miedo. JP, que habla mucho por los restaurantes de Madrid, está ya trajinando en su cabecita, que no para nunca ni durmiendo, el proyecto de Contreras. El caso es que en un sitio como la SER, que depende del dinero del gobierno, Sánchez ha anunciado el día 17 que llevará al Congreso eso que llama regeneración democrática para controlar las finanzas de los medios. La regeneración democrática es como la memoria democrática, ellos siempre ponen el mismo término, pero para callar y cerrar medios críticos que investiguen a su mujer, a su hermano, a Koldo o la corrupción del PSOE. Ahora que Conde Pumpido les va a librar de los ERE y les va a dejar el contador a cero. Da igual, señor Sánchez, me repito mucho, pero se lo repito de nuevo por si no nos ha visto esta vez, seguiremos sacándole los trapos sucios que los tiene y muchos en su entorno, que dice el PP, para no referirse a veces a su mujer, no entendemos por qué. Sánchez ha defendido en la SER que no hay nada reprochable en las actividades profesionales de Begoña Gómez y al mismo tiempo que el fiscal general del Estado está haciendo una buena labor y que no hay motivos para que dimita. Pues está todo dicho. Y eso que esta semana o en unos días es posible que Álvaro García Ortiz termine imputado por el tema del novio de Ayuso. El gesto tenso y de tirano con el que iba respondiendo a Àngels Barceló y haciendo sus amenazas le delata. En Venezuela daría miedo. Aquí, afortunadamente, aún queda Europa, por lenta que sea. La semana es complicadita para nuestro Madurito nacional. El Supremo le ha dado un buen revolcón a su amigo Puigdemont y su mujer Begoña Gómez pasará el viernes por el juzgado. A ver si le hacen paseillo por la puerta o la meten por el garaje. Bienvenidos a La Antorcha. Bueno, y hoy La Antorcha con Fran Carrillo y Susana Solís. ¿Cómo estáis los dos? ¿Qué tal? Muy buenas, Vicente. Hola, buenas tardes. Bienvenida, Susana. ¿Qué tal? Muy Bienvenida bien, a La muy Antorcha. bien. Gracias por invitarme. Habéis acatado la Constitución hoy, eurodiputada del Partido Popular y veterana además en el Parlamento Europeo. Ha habido una de Esquerra, creo que se ha puesto un poquito así como, no sé si jurar la Constitución o acatarla, y le han dicho, pues usted verá, ¿no? Sí, le hice una pregunta al presidente de la Junta Electoral Central si era necesario acatar la Constitución o servía como que no era necesario, y efectivamente le dijeron que se atuviese a las consecuencias. Inmediatamente acató la Constitución, no tuvo ninguna duda. Diana Rivas creo que ha sido, que era Diana la portavoz de Ahora Repúblicas, el grupo de Esquerra. Toni Comín, que es el amigo fugado de Puigdemont, pues no ha aparecido. Y lógicamente la Junta Electoral Central no ha pasado no ha pasado el listado a Europa de los que no han acatado la Constitución. Hubiera sido fantástico, hubiera aparecido, ¿no? A ver si. Bueno, no era el día. No era el día, ¿no? hemos convertido lo que es el juramento o promesa de la Constitución, que es un mandato obligatorio, porque son representantes públicos, porque la Constitución así lo dice. En una liturgia en la que la izquierda y la extrema izquierda hacen todo tipo de experimentos con tal de no jurar ni prometer. Por mandato imperativo prometo, por no sé qué tal, hasta que llegue la Tercera República prometo. Hace 30 años, a dos diputados en el Congreso de Herri Batasuna, el presidente del Congreso del Partido Socialista, Félix Pons, del Partido Socialista,
Dijo que usted tiene que hacer lo que está aquí escrito. No, porque fuera del hemiciclo. Sí. Y fuera del hemiciclo. Y eso es lo que hay que hacer. Sí, nos echó del hemiciclo y eso es suspendió lo que la hay que sesión. hacer, claro. Y usted no toma posesión de su acto. Sí, hoy tengo que deciros que fueron todos más obedientes, hubo menos casos, yo recuerdo el mandato pasado, donde hubo mucho más show. Esta vez fueron muy pocos los que, bueno, por imperativo legal, como fue en Podemos y demás, pero hubo poco show, más que pues el BNG, ahora repúblicas que uno lo ha hecho en vasco, Sí. pero hubo poco. Pues no recogen. Porque además es que como hubo la pregunta anterior de Diana Rivas y la Junta Electoral Central fue muy claro en que luego iban a revisarlo, ¿no? Claro. Pues entonces dijeron, bueno, no nos arriesgamos todos. No vaya a ser que... no vaya a ser. Bueno, la verdad es que de todos modos es verdad. Yo no sé si en otros países de Europa estos shows que se montan con algo tan serio como debería ser esto, acatar la Constitución, es normal o no. Porque aquí uno, ya saben ustedes, pues van fórmulas desde el Constitucional, por interés político, aceptó que mientras dijeran sí, podían decir a continuación por la Virgen del Pilar, por la Tercera República, por lo que sea, ¿no? Pero en otros países de Europa esto ocurre o no es tan normal este cachondeo. Yo lo que he revisado en cuanto a juramentos y promesas nacionales, en Europa nos puede dar más pistas Susana, no. Incluso de partidos muy regionalistas. En Italia hay partidos muy regionalistas, la Liga Norte, etcétera, en el que incluso piden una separación dentro de la propia Italia. No hay ese tipo de fórmulas. Partidos otrora también muy independentistas en Francia, sobre todo la parte bretona, corsa, tampoco, ni siquiera en la Alemania tampoco. Es decir, es un cachondeo que se permite. Es una excepción, pero porque tú lo has dicho, porque se permite. En el momento en el que haya una figura en el que diga, oiga, usted no toma posesión del acta, por tanto no va a disfrutar de los privilegios de la misma, y lo más importante, el sueldo, verás que pronto acatan. En cuanto le diga usted no va a recibir el sueldo, verás que pronto acatan. Y lo dicen como tienen que decirlo. Estábamos viendo además, por ejemplo, Teresa Rivera no ha ido, ya ven ustedes lo que le importaba al PSOE estas elecciones europeas, porque ha sido terminar las elecciones y ha dicho, bueno, pues me quedo en el gobierno. Se ve que a Sánchez no le encaja la cosa de lo que tuviera pensado con ella, y Teresa Rivera no ha recogido el acta, ni siquiera su sustituta, que está embarazada en las últimas semanas, no ha podido tampoco acudir. Pero esto es lo que le importaba al PSOE estas elecciones europeas, pues, que su número uno ha dicho, pues yo me quedo en Madrid, en el gobierno. Bueno, era algo que ya preveíamos, de hecho le hemos preguntado 1000 veces, ¿no?, durante la campaña electoral si iba a recoger el acta o no. Eso ha sido un engaño para todos los votantes, no tenían ninguna intención de recoger el acta, solo tiene intención de ser comisaria o vicepresidenta de la Comisión Europea, y yo creo que es un engaño, ¿no?, es una estafa. Durante la campaña electoral, más Teresa, pero el número uno, la cabeza de lista, resulta que no recoge el acta. Bueno, como decía Tellado, más Teresa en la campaña, pero luego no interesa. Oye, pero veíamos... Es que eres el lema, me interesa, más que más Teresa me interesa. Veíamos, por cierto, a Irene Montero, que ya saben ustedes que lleva ya 3 vídeos de la familia Cuchipandi. Un comentario sobre los vídeos que tú habrás visto seguro de Irene Montero con un tal David, que no sabemos quién es un asesor suyo, Isa, que ya saben que es la condenada del Supremo, a la que lleva acoplada con un buen sueldazo Irene Montero desde hace tiempo, la metió en igualdad después de la condena. Están como... ¿Tú te las has encontrado por allí estos días o qué? Aquello es muy grande. En Bruselas no me las he encontrado, la verdad, todavía. Pues estaban por allí y han colgado estos vídeos estos días en los que están allí como encantadas de la vida, ¿no? Como si estuvieran en un colegio. No se han ido precisamente a un barrio popular y obrero de Bruselas, se han ido según me han dicho y he leído, uno de los barrios más caros de la capital. Yo creo que sigue un poco el lema de los independentistas cuando dicen aquello de tornarem a hacer, ¿no? Pues es lo que hacen estos podemitas, lo volveremos a hacer. Han vuelto ya a conseguir la poltrona, han vuelto a conseguir ya la mamandurria. Y eso es lo que van a hacer. O sea, esa gente no va a trabajar ahí para mejorar la vida de los ciudadanos españoles y europeos. No, por supuesto. No van a donar el sueldo, ¿no? Tampoco. Ni tampoco van a donar, pero... ¿Os acordáis cuando dijeron que lo harían? Por eso. Pero aquí empezó. Conocen muy bien, igual que el Partido Socialista, y había mítines de Teresa Rivera diciendo, yo os prometo que cuando llegue a Bruselas, lo primero que haré... Conocen también a sus votantes. Ese votante suscriptor que yo le llamo, ese votante zombie absolutamente abducido, adoctrinado, amansado y aborregado, que saben que da igual lo que haga, le va a perdonar todo. O sea, si tú le dices al votante socialista, de izquierdas o podemita, yo voy allí a vivir del cuento, le van a votar. Yo no voy a ir a Europa porque me voy a quedar aquí de ministra y voy a seguir engañando todo lo que pueda, lo van a seguir votando. Yo voy allí a seguir creando todo este chiringuito para que los míos vivan cómodamente, le van a seguir votando. Ese es el votante
tan de moda que decían crítico de la izquierda. Es mentira. Va a seguir subiendo vídeos y la gente va a seguir diciendo, ahí está el partido de la gente, el partido de los trabajadores, el partido que está con los más débiles y necesitados. Se van a la integrar gran mentira. en el grupo de left, en la izquierda, pero es verdad que esto empezó así. Estos venían a cambiar la política y se hicieron casta en el Parlamento Europeo. Sí, además luego no aparecían por el Parlamento Europeo. Luego, al final, Pablo no aparecía mucho porque luego tenía que cuidar mucho lo que estaba ocurriendo con su partido aquí en España. Claro. Recuerda. Fíjate que has dicho left, no far left, es decir, La izquierda, aquí no hay extrema izquierda. Ahí no hay extrema izquierda. O sea, solo hay extrema derecha, pero claro, no hay extrema izquierda. Estos días es absolutamente kafkiano los análisis que yo he visto. Resulta, y aquí entran dentro desde medios de comunicación, periodistas y políticos liberales y conservadores, que llaman extrema derecha a todo, lo que es extrema derecha y lo que no es extrema derecha, pero han caído en el discurso de la izquierda en el que llaman, y por su lado en el bloque de la izquierda, oye, en el bloque de la izquierda habrá gente de izquierda moderada, de centro izquierda, y comunistas, que es extrema izquierda, y más allá de los comunistas, que es extrema izquierda. Entonces, esta señora no está en el bloque left de la izquierda, está en el bloque de la extrema izquierda, porque los comunistas, anarquistas, trotskistas, los de las Baader-Meinhof alemana, son extrema izquierda. Entonces, hay una extrema derecha y una extrema izquierda. Entonces, yo no voy a caer en el juego que hacen a muchos medios de... bueno, lo del bloque progresista ya es una coña, ¿no? El bloque progresista, salvo que progresismo, entendemos como progresismo lo contrario al progreso, entonces sí. Y bloque de extrema derecha, porque ya el bloque de extrema derecha, ahí ya entra todo, entra Partido Popular, Vox, Ciudadanos, todo lo que no sea el PSOE, lo que esté a la derecha del PSOE ya es extrema derecha. Pues como sigamos corriendo la ventana de Oberto más para allá, ya no cabemos. Luego hablaremos de Puigdemont, pero ya que me habéis citado y estamos en este punto, Le Pen gana ayer la primera vuelta de las elecciones, la segunda vuelta el día 7 de julio, el domingo 7 de julio. La previsión es que gane, la previsión es que gobierne. Sí. Que gobierne no lo tengo tan claro, ¿eh? Que gobierno no tienes tan claro. No, tampoco lo tengo tan claro. No, porque no solo podré gobernar si tiene mayoría absoluta. Claro. Yo creo que a Macron no le ha salido bien la jugada, pero desde luego que solo va a gobernar si hay mayoría absoluta, si no, no se va a arriesgar a hacer un gobierno donde le tumben todas las leyes. Y yo creo que sí que puede, bueno, pues está... Lo que es curioso es que ahora Macron se haya aliado con la extrema izquierda. Sí. Porque Mélenchon ha pedido el voto para... No es solo Mélenchon, es todo un conglomerado que va desde la extrema izquierda hasta la dura izquierda, como dicen ellos. O sea que es raro ahora cómo va Macron a cohabitar con ellos. Es verdad que en la nueva legislatura que se abre, hoy habéis acatado la Constitución y el día 15-16 creo que es el primer... el 16 es el día pleno. Que tenemos el primer pleno, elegimos a la presidenta del Parlamento Europeo, a Metsola, luego el miércoles los vicepresidentes y el jueves será el día que votamos a la presidenta de la Comisión. Es un gran día, 16 de julio, porque es cuando se presenta Kylian Mbappé oficialmente en el Santiago Bernabéu. Entonces, ese día está bien porque no estará el foco en ellos, estará el foco en la presentación de Kylian Mbappé. Fran es muy pro von der Leyen, para que lo sepas. El jueves votamos a von der Leyen en urna, en voto secreto. No, en voto secreto. Voto secreto, o sea que ahí está muy bien para que la gente no se retrate sobre lo que ha sido la mayor y mejor aliada de Pedro Sánchez en esta legislatura pasada en el Parlamento Europeo. Bueno, yo lo que iba a decir es que, claro, la aparición de Meloni, la presencia ya de Orbán y ahora la irrupción también de Le Pen ha cambiado de alguna forma. Es verdad que todo el grupo de Vox, donde ya lo hemos explicado mil veces, son los reformistas, conservadores y reformistas europeos, es distinto al de Le Pen, que están en Identidad y Democracia. Se están haciendo, hay negociaciones o hay conversaciones para que vayan todos en uno, pero parece que eso va a ser difícil porque hay, yo creo, no lo sé, un choque de caracteres entre Le Pen y Meloni. Me da a mí la sensación. Totalmente. Yo creo que Meloni es pro-europeísta, no tiene nada que ver con Le Pen, y no creo que nunca que lleguen a un grupo que sí que podrían ser el tercer grupo de la Eurocámara, pero incluso si se unen todos, pero no creo que haya juego para esto, y por lo tanto se pueden configurar distintas mayorías. Pero es muy democrático, pregunto, siendo el tercero que haya quedado prácticamente excluido del reparto, pregunto, no lo sé. Se ha superado a los liberales como grupo. Tres diputados a los liberales. Yo creo que ahora ella sí que va a tener una compensación, por eso se van a elegir ahora el presidente de la Comisión Europea, que bueno, pues nosotros proponemos a Ursula
Ursula von der Leyen, Von der Leyen. y luego están también las vicepresidencias, y ahí yo creo que para Meloni pues todavía es lo que está jugando ahora, porque necesitamos también el apoyo de Meloni, ¿no? Hace para poco ganar en el la G7, presidencia. en la reunión comunitaria y tal, se negoció, se habló de eso. Ajá. Bueno, el caso es que eso de alguna forma cambia el tablero, porque la irrupción de estos grupos que se plantean en los términos que decíais antes de llega la ultraderecha, esto tendrá algunas causas, tendrá alguna razón. Quiero decir que no es una cuestión que de repente se han vuelto todos nazis de ultraderecha o fascistas en Italia, sino que probablemente recogen el sentir, te pregunto, no lo sé, de la realidad de la calle que viven muchos ciudadanos europeos en Francia con la inmigración, en Italia también, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que es mentira. Yo siempre repito la frase de Antonio Escotado cuando decía que la extrema derecha es un invento de la extrema izquierda. Vamos a ver. ¿Le Pen ha ganado las elecciones en Francia dando un golpe militar o de forma democrática? Bueno, Las ha ganado democráticamente, ¿no? todavía no ha ganado las elecciones, le queda la segunda La vuelta. segunda vuelta. Pero la primera vuelta las ha ganado democráticamente o dando un golpe militar. Quiero decir, es que veo a mucha gente en Francia manifestándose, poniéndose el escudito de demócratas. Lo que están viendo ustedes es la reacción que se ha producido Sí. de grupos de extrema izquierda, de ultraizquierda, muy parecido a lo que están viendo ustedes, muy parecido a lo que, Sí, hemos, pero visto también lo que hemos visto en Barcelona. Quiero decir que la protesta pasa a ser saqueos, robos, donde se mezclan grupos de extrema izquierda y grupos de radicales islamistas, de inmigración, Claro. etcétera, etcétera. Pero vamos a analizarlo por parte, porque esto pasa siempre que no gana la izquierda, siempre. Y también he escuchado a gente del entorno de Macron hablar de que no se puede permitir. Es decir, los demócratas estando en contra de lo que la democracia ha decidido. Es que es algo absurdo. Es decir, tú vas de demócrata y no aceptas el resultado de lo que la democracia ha decidido. Pues oye, tú no eres muy demócrata. Yo he escuchado que todo lo que ahora mismo está pasando en Europa es ultraderecha y que Europa se está llenando de nazis. Que si Orbán, que si Meloni, que si el señor holandés que ha ganado también las elecciones, Wilders, que Le Pen, nazis son los de Alternativa por Alemania. Nazis son los de Amanecer Dorado en Grecia. Pero Meloni no es nazi. Meloni es proeuropeísta y eso creo que hay una gran diferencia. Lo que sí está pasando en Europa es que hay una polarización y yo creo que lo que ha pasado en Europa, que es lo que no está pasando en España, yo creo que hay, en España es que hay un Partido Popular que no permite esa polarización. El Partido Popular como tal no existe en Francia, ¿no? Y por eso se han ido a la polarización. ¿Y el Partido Socialista? Y en España el Partido Socialista está, yo lo meto ya con la extrema izquierda, ¿no? Porque desapareció y ya. Bueno, no es que haya desaparecido, es que está gobernando pues con todos los populistas, comunistas, todos los sistemas. Sí. Por lo tanto, pero lo que sí hay en España, a diferencia de lo que ha pasado en Francia, es que tenemos un Partido Popular fuerte que ha unido, ¿no? Y que es un proyecto, y lo digo yo, que vengo de otro grupo político, que lo que intenta es unir a los españoles en un proyecto pues sensato, en un proyecto reformista y en un proyecto donde cabemos todos. Pero fíjate, eso no lo tienen otros, eso no lo tiene pero fíjate, Francia. Susana, porque Eso esto no va a sirve de colchón cambiar. político precisamente porque la estrategia de este gobierno desde que llegó el señor Sánchez es levantar muro. Es levantar muro, lo exactamente. dijo en la última investidura, pero por eso lo ha ya hecho no existe. desde 2018 es lo que ha hecho, ¿no? Y busca la polarización, ¿no? Esa extensión que a veces se ha criticado del Partido Popular hacia la orilla del PSOE, que decía Feijóo, y aquí hemos hablado mucho, Fran lo sabe en este programa, y luego pues lo que hacia el límite de Vox, ¿no? ¿Sirve de colchón para evitar precisamente, os pregunto, tú dices sí, sirve de colchón para evitar polarizaciones? Es que la lectura de lo que está pasando en Europa, que no va a cambiar. Esto también hay que analizarlo, lo tienen que analizar los propios eurodiputados en Bruselas. Los resultados electorales que está viendo, repito, en Hungría, en Alemania, sabemos quién ha sido la segunda fuerza. Sí. En Italia, en Francia, en Holanda. Hay una reacción ciudadana ante lo que entienden que es la burocracia en Bruselas que no responde a sus necesidades. Y no son nazis todos. Es decir, cuando en Francia hay decenas de violaciones todas las semanas, cuando tienes un 30% de la población que dice, un 30% de la población islamista musulmán, que dice que hay que expulsar a los franceses de la propia Francia, cuando ven lo que pasó en Bataclan, Charlie Hebdo, etcétera, etcétera, y tienes agricultores y ganaderos que ven que en Bruselas, en vez de defender sus intereses, defienden otros intereses, y que hay prohibiciones dentro de Europa, que no hay prohibiciones fuera de Europa, esa reacción
va a seguir surgiendo Pero- y van a seguir ganando esos partidos. Pero, Fran, eso mismo, o sea, lo podíamos haber tenido en España y en España no ha ocurrido. La El Partido excepción es Popular España. ha subido, o sea, que algo estamos haciendo bien en España, uniendo, como decíamos, todos los que creemos en un proyecto La de excepción es centro, España. sensato. La excepción es España. Yo creo que eso es la buena noticia, porque si no nos iríamos a lo que está ocurriendo en el resto de Europa, ¿no? Que todos los partidos de centro-derecha o de centro-izquierda han desaparecido, ¿no? Lo que ha pasado en Francia. Por lo tanto, yo Porque creo que siga España Sánchez, o algo que se siga el está PSOE haciendo no es bien. una buena noticia. Que siga Sánchez reforzándose, porque el socialismo se la ha pegado en toda Europa, en las europeas, en toda Europa, todo, sí, sí. salvo en España. Pues somos ni siquiera es una excepción ibérica, es una excepción en España. Y es por todo el clima, y luego a lo mejor trataremos otro tema, en el que Sánchez ha ido regando y creando un Es ecosistema clientelismo, es de total, clientelismo, total, claro. Entonces, total. pero la lectura de lo que está pasando en Europa es que esto no se va a frenar. Y si ahora hacen otro cordón sanitario contra Le Pen, en las siguientes legislativas estará al borde de ganar casi la primera vuelta, porque esto no va a parar ahora, sobre todo si desde Europa no se mira lo que está sucediendo. Es decir, tú no puedes imponer prohibiciones a los europeos que no impones a productos que vienen de fuera de Europa o a mercancías que vienen de No, fuera yo de creo Europa. que ahí va a haber un cambio Olvídate. en Eso te iba a este mandato, vale. sin duda. Eso te iba a Ya lo preguntar. hubo, ¿eh? Este mandato va a suponer un Sí, cambio, totalmente, porque esto es un totalmente. toque de atención. Entonces, vale. Efectivamente, tú llevas, has estado en la última legislatura, 5 Sí. años de eurodiputada, ya conoces bien, que eso hay que conocerlo bien, los mecanismos, la burocracia, los procedimientos, que es complejo en Europa, a veces los tiempos que no son los mismos No, que es- nos gustaría en España sobre determinados asuntos, como la amnistía, hablábamos el otro día, etcétera, etcétera, o el Estado de Derecho. Pero va a haber un cambio, porque esto es una Va- llamada de atención de, oiga, no vaya a ser que hay una realidad que, No, que la burocracia de Europa no está viendo. No solo la burocracia, yo creo que el cambio ya se ha visto al final del último mandato, ¿no? Donde ya pues empezamos a rechazar muchas leyes que iban totalmente en contra de los agricultores, se paralizaron muchas leyes de las que llamábamos, ¿no? la agenda verde, y yo siempre digo, o sea, sin caer en la demagogia y en los populismos y en el negacionismo, ¿no? La agenda que tenemos del Pacto Verde, todos sabemos hacia dónde tenemos que ir, lo que yo creo que Europa ha ido a una velocidad que no acompañaba ni a la industria, ni a los agricultores, ni hemos acompañado a los ciudadanos. Entonces yo creo que ahí ha habido un frenazo, hemos perdido competitividad, hemos perdido industria y la gente dice, oye, a ¿Hay mí un me cierto encanta. examen de conciencia? Más que examen de conciencia, es que no estamos acompañando a la economía ni a la sociedad. Pero por lo tú sabes, tanto, Susana, lo que hay que pararse y sobre todo esto va de puestos de trabajo y la gente va de que no se puede comprar un coche eléctrico o que los productos del supermercado, bueno, pues no paran de subir porque estamos pidiendo exigencias que luego no los Claro. pedimos a otros. Por lo tanto, esto ya ha habido un cambio al final de la ¿Crees que va a haber un legislatura cambio de tendencia y esta esto legislatura, no? va a ser así, también porque las mayorías se pueden conformar. Es verdad que ahora sumamos también, volvemos a sumar la misma mayoría, ¿no? Entre populares, socialistas y los liberales tenemos una mayoría, pero hay que intentar pues agrupar a otros y acercar a otros partidos. Sí, lo que no vería bien mucha ciudadanía es que se haga un cordón sanitario a unos y no a otros, porque entonces la democracia brillaría por su ausencia. Yo lo que creo que percibe la ciudadanía es que la Agenda 2030 se ha creado y se ha diseñado fuera de Europa para que solo se aplique en Europa. Me refiero. Hay que bajar el nivel de contaminación y el nivel de residuos en Europa, cuando el 90% de la contaminación mundial está fuera de Europa. Y sin embargo solo se aplica a Europa. A China y a India no se le hacen ese tipo de... Bueno, tú sabes bien a lo que me refiero. Hay que limitar el uso de vehículos de combustible fósil y gasolina y tal, porque de cara al año 2030, 2035, bien, coches dentro de Europa, fuera de Europa no. Hay que intentar que vayamos hacia un consumo responsable de carne, porque no sé qué, no sé cuánto, bien, dentro de Europa, fuera de Europa no. Entonces la gente lo que ve, y hablo de agricultores, hablo de ganaderos, hablo de pescadores, hablo de autónomos, hablo de los pequeños y medianos empresarios, es que la Agenda 2030 les perjudica porque va en contra de lo que ellos han hecho toda su vida. Y que eso no es una agenda mundial, sino que es una agenda que se está aplicando exclusivamente a Europa. Es decir, que lo que llaman burocracia de Bruselas ha comprado una agenda que se ha diseñado fuera, sea en Estados Unidos o sea en China, para aplicar solo en Europa. Y hay que ir a los datos. Yo creo que ahí
es muy fácil caer en el negacionismo. Entonces yo creo que tenemos que tener muy claro hacia dónde tenemos que ir, que yo creo que tanto agricultores como industria, todos sabemos hacia dónde vamos. Todo el mundo está convencido de que quiere hacer esa transformación, cero emisiones. Ahora, es la velocidad. Yo creo que es la sobreregulación lo que nos está matando, no el camino, ¿no? Y a lo mejor, pues si no es el 2035, a lo mejor es el 2036 o el 2040. No tiene por qué... O sea, todos sabemos que tenemos que ir hacia un cero emisiones. Pues sí. ¿Cómo es esa velocidad? Pues eso es lo que yo creo que Europa ha ido de una forma desbocada. Lo que ha hecho Teresa Rivera aquí en España, que muchas veces pide exigencias que ni siquiera pedimos en Europa, ¿eh? O sea, a veces es más exigente la legislación española con Teresa Rivera que realmente los plásticos. Pongo el ejemplo. Los primeros hemos sido aquí en España. Cerrar las centrales térmicas de carbón, las hemos tardado aquí en España, no en Alemania. Es decir, hemos aplicado legislación nosotros por adelantado y hemos puesto todavía una agenda mucho más exigente que la de Bruselas. Pero luego ¿cómo vas a ir a cero emisiones? ¿Le vas a obligar a China a que cierre? Bueno, China también tiene para el 2006. ¿Y tú crees que China te va a hacer caso? Emisiones netas, emisiones netas. No netas, ni China, ni la India, pues ni esos China, países. Bueno, pues, solo los europeos vamos a cumplir eso, el resto del mundo. Fíjate o Estados Unidos tampoco va a ir a eso. Fíjate si China nos hace caso, que es ya el primero en coches eléctricos y está haciendo lo que pasa que va más... Compatible con lo otro, no lo está compatible, cerrando. claro que sí. Pero, Estados Unidos, por ejemplo, también va hacia las cero emisiones, pero de otra forma. Es mucho más inteligente lo que ha hecho Estados Unidos incentivando el mercado que no pues en vamos Europa. A lo que ha dicho Vicente antes, que todo esto, los ciudadanos lo que perciben es que sí, pero que los sacrificios lo hacemos nosotros en Europa. Que es imposible... pero sin caer en el negacionismo. ¿Pero qué es el negacionismo? El negacionismo es decir que el cambio climático no existe, el negacionismo es decir que esto va en contra... Bueno, digo, no lo dices tú, pero quiero decir que... Lo que no existe es el catastrofismo climático, que es el negocio climático. Cambio climático ha habido siempre en la historia, siempre. Y ha habido momentos de mayor subida de temperatura y de menor subida de temperatura. Lo que no puede ser es el catastrofismo climático... La evidencia científica existe, pero... tenemos que hacerlo de una forma que acompañemos a todos juntos. La gran evidencia, y ahora están saliendo sobre todo en estudios en Estados Unidos, es que lo que no hay es lo que se está diciendo en estos 20 años. Hace 25 años no se hablaba de esto, hasta que un señor llamado Al Gore empezó a hablar de esto y a hacer negocio con esto. Cambio climático hay. ¿Hay que regular algunas cosas? Correcto. Total. Pero el catastrofismo climático que está provocando Ahí estoy de acuerdo. incluso depresión en muchas personas, y en niños, que les está diciendo que se va a acabar el mundo, que no sé qué, que no puedes comer carne, que la culpa la tienen las vacas. Como ahora Dinamarca va a poner un impuesto a los gases del ganado. Es decir, estamos yendo hacia un mundo muy, muy loco en el cual es Europa y es España quien está pagando eso. Por eso yo creo que hay que poner un poco de sensatez. O sea, esto es, como decía, tenemos una agenda, un pacto verde, pero hay que poner sensatez y desde luego que eso es lo que hemos hecho yo por lo menos lo he hecho con el tema de la industria, lo he hecho con el tema de la agricultura, poner sensatez y oye, y si hay que devolver una ley, pues se devolvió, como ha pasado el mandato pasado, se han devuelto leyes por primera vez, porque hemos dicho no. Decías que Teresa Rivera es muy exigente aquí con nosotros, pero luego, pero el señor, por ejemplo, de ANFAC ha dimitido diciendo que poco menos que el gobierno es un cachondeo, ¿no? Es un cachondeo, pero solo pedimos que hagamos lo que hace Portugal, ¿no? Que está incentivando el coche eléctrico, las ayudas en el momento de la compra, puntos de recarga, pero aquí nos ponemos todos muy dignos, pero luego no hay puntos de recarga, no hay ninguna ayuda en el momento de la compra. Y el coche eléctrico enormemente caro. Solo que para los ricos. lo que hace, pero hagamos lo que hace Portugal, ¿no? Por lo menos que es un modelo para ricos. ¿Sabes? Así que ¿Quién se puede permitir un coche eléctrico? Hemos estado estábamos hablando de eso, precisamente. Son todavía muy caros. O sea, nos obligan a aceptar un modelo que es para ricos. Entonces, pero esto es la progresía, esto es el mundo woke que tanto que hemos hablado. Es implantar un modelo a la ciudadanía que solamente los que tienen capacidad económica pueden hacer. Y esto lo impulsa la izquierda, junto con ese globalismo. Entonces, yo quiero pensar, ¿cómo convences tú a los países del Golfo, a los países productores de petróleo, que se les va a acabar el chollo? ¿Cómo le vais a convencer de que hay que apostar por el coche eléctrico? Bueno, ellos pueden hacer mucho hidrógeno, eso no tienen el problema, vamos. Bueno, yo quiero ver si igual que a China. ¿Cómo se le convence a China para que se vaya a una... China está totalmente enfocada en el eléctrico. El problema es que nos está inundando de coches eléctricos. ¿No? El problema no es China, el problema es nosotros que no Estados Unidos, da igual, que Estados Unidos o la India. Al hilo de esta nueva legislatura europea, el asunto de la inmigración ilegal y la relación con un creciente proceso, cuanto menos a través de redes sociales, vemos un creciente proceso de islamización y de inseguridad que ha llevado a países, por ejemplo, tradicionalmente muy abiertos, como los nórdicos, a votar a eso que se llama grupos de ultraderecha, que dicen, no, esto hay que poner orden, esto no puede ser, y produce una cierta sensación de que es lo que ha pasado un poco en Francia. En Francia hay sitios
donde no se reconocen los franceses, esa es la realidad. Sí, ¿no? sí, hay barrios y ciudades completas donde parece que estás o en Senegal o en Costa de Marfil o en un país árabe. Esto preocupa. Esto cambiará. Hay que darle una vuelta, pero os pregunto, cada uno desde vuestra visión, a este tema y asumir que hay que hacer algo o Europa camina hacia una pérdida de identidad enorme. Sí, es verdad, necesitamos inmigrantes, pero necesitaremos inmigrantes cualificados, unido a un contrato de trabajo. Y respetando nuestros valores, entiendo yo. Yo creo que sí, y además al final del último mandato se aprobó después de 10 años el Pacto de Inmigración y Asilo, que es un conjunto de más de 10 normativas, precisamente que no ha gustado para nada a la izquierda, por lo tanto yo creo que algo bueno hay, precisamente porque bueno, pues también va a controlar la seguridad de nuestras fronteras y también pues a permitir una migración con un contrato de trabajo, con una más ordenada y que respete nuestros valores, porque lo importante es, claro que necesitamos migrantes y claro que estamos a favor, pero que seamos capaces de absorber y que al final estén integrados en nuestra sociedad, ¿no? Pero recuerda lo que el ministro de Países Bajos tuvo que dimitir cuando quiso poner unos números, ¿no? Porque en Países Bajos, bueno, pues ya están teniendo ese problema que tiene Francia y porque impedían poner una serie de números para ver cuántos inmigrantes podían admitir por año, algo que es totalmente, bueno, pues que podía parecer totalmente razonable, ¿no? Pues tantos como les permitiese pues su sanidad, su trabajo, tuvo que dimitir, yo lo recuerdo. Entonces yo creo que este pacto de inmigración y asilo es un paso adelante, no contenta a nadie, con lo cual está bien, porque ni la extrema derecha ni la extrema izquierda están contentos con él, y yo creo que se han hecho muchas cesiones y sobre todo hace mucho hincapié en la seguridad de nuestras fronteras, ¿no? Y en la seguridad interior, porque realmente los índices de delincuencia han subido y hay una relación, y aquí yo creo que lo han reconocido además de todos los grupos, entre extranjeros y en situación ilegal y el ascenso de determinados países de determinados delitos, ¿no? O lo que ha pasado en Inglaterra en elecciones municipales, donde ya hay alcaldes absolutamente con musulmanes, que no es un problema, pero que sí que lanzan un mensaje de islamismo, ¿no? Y no tenemos hijos, ellos vienen, tienen muchos hijos, resumiendo, lo hemos hablado muchas veces en este programa, y nosotros tenemos perros y nos prometen un coche eléctrico, y ellos, claro, o vienen respetando, Fran, los valores, respeto a las mujeres, los valores constitucionales de cada país, etcétera, etcétera, o si no, tenemos un problema a medio plazo, no a largo plazo ya, sino a medio plazo. Cuestión de tiempo. Tú dices cuestión de tiempo. Cuestión demográfica. O se pone ya las medidas, o en 40 años, da igual lo que haga, si todavía sigue existiendo la Comisión Europea, pues esto no va a resolver ni va a revertir nada. Yo aquí soy escéptico por dos razones. La primera, el principal lobby en Europa, y a lo mejor me corrigen ahora, o a lo mejor no, se llama Marruecos. Por encima de un país miembro de la Unión Europea, que es España. Europa defiende más los intereses de un socio preferente de la Unión Europea, pero no miembro de la Unión Europea, como es Marruecos. Tema de agricultura, pesca, etc. Y en el tema de las fronteras, Europa se ha lavado las manos con ese conflicto que hay. Marruecos libera todos los días decenas de delincuentes que acaban llegando a España. Marruecos chantajea a España todos los días con la política migratoria, algo que es constatable y que te lo dicen los propios mandos de la Guardia Civil y de la policía fronteriza. Chantajea. Marruecos tiene preferencia en todo lo que son las ayudas pesqueras. Marruecos tiene preferencia a la hora de exportar productos, por ejemplo, tomates, etcétera, que no siguen los controles fitosanitarios que sí se le obliga a la Unión Europea a seguir, por ejemplo, a los productos españoles. Esa desigualdad a la hora de competir, esa desigualdad a la hora de introducir las medidas, productos, etcétera, es lo que hace que yo sea escéptico. Porque cuando está llegando lo que está llegando a España o a Francia, y Europa no hace absolutamente nada, y sin embargo amonesta a Meloni por decir una verdad como un templo, que es que cuando llegan las ONGs disfrazadas de solidaridad y humanidad, pero son taxis humanos, y recogen a alguien en el mar, y en vez de dejarlo en el puerto más cercano, recorren 3 veces más distancia para dejarlo en un puerto italiano, y ella denunciaba eso, Europa salió a criticarla, cuando lo que está diciendo era una verdad. Oiga, si el puerto más cercano es el puerto de origen, donde han recogido ustedes a esas personas que por necesidad o no
han tenido que tirarse al mar, usted devuélvalo Déjelas en un puerto de Libia el puerto y no las de traen Libia, Italia. de Túnez, de Marruecos o de Argelia. No, ¿por qué lo traen a España o Italia? ¿Quién está detrás de eso? Los gobiernos de origen, las ONGs taxistas, que hacen de taxi humano, y algunos gobiernos cómplices con eso. Ese problema migratorio no se va a parar, porque ya ven como en muchísimos sitios, condados en Gran Bretaña, barrios en Bélgica, barrios en Francia, te dicen, ya es que gobiernan bajo las propias leyes islámicas. Bueno, estamos hablando de más de países, por ejemplo, el caso de Claro. Francia, donde ya hay varias generaciones, 2 o 3 generaciones de inmigración no en absoluto integrada en Totalmente. los valores franceses, ¿no? No. Y que su referencia cultural es los países de origen de sus padres o de sus abuelos, y eso llevó en su momento al terrorismo islamista. En Bélgica pasaba lo mismo, y luego en la deriva de inseguridad de los países nórdicos. No hace falta, pregunto, y ante una realidad como esa que resulta cuanto menos visualmente muy impactante, ¿no? La llegada masiva de gente, barrios llenos, barrios que no reconoces realmente. Lo que pasa aquí en España, en muchos barrios, no hace falta acciones mucho más contundentes. También que los ciudadanos reconozcan como contundentes. El Pacto de Inmigración y Asilo, Bueno, ¿en qué se va a traducir a efectos de esto, de cortar esto que parece realmente, algunos grupos dicen, una invasión? pues que no se va a permitir los inmigrantes ilegales, o que se va a poder permitir que entre todo tipo de inmigrantes, y que haya un control mayor de las fronteras. Yo creo que ahí es un paso paso adelante. Además, Meloni estaba de acuerdo muchos Meloni al final en el pacto de migración y asilo, con lo cual por eso te digo que es bueno, porque no ha contentado. De hecho, la extrema, lo que es la izquierda, no lo quiere, porque bueno, pues no es el buenismo de la extrema izquierda, pero yo creo que es un paso adelante. Y ahora poner en marcha, ahora lo difícil es empezar a poner en marcha este pacto, en tener recursos también en los terceros países, porque es lógico que todo el mundo quiera, ¿no? Que pueda cruzar a Europa. Es legítimo, es muy legítimo. Lo que pasa es que no podemos asumir toda esta inmigración, porque al final redunda, ¿no? en inseguridad, si realmente no vamos a poder hacer que estén integrados en Europa. Y además es que necesitamos, yo creo que unido a un contrato de trabajo, es positivo para Europa, porque en Europa estamos viejos, somos algún tipo de pocos. examen, pregunto yo, o de prueba, como hacen en Estados Unidos, ¿no? Que tienes que jurar la Constitución, ¿no? Esa cada año es más fácil. Me han pasado la de este año. Sí, ya lo sé, pero ya lo sé, aunque sea un tipo 3, pero no lo sé, no tengo ni idea, pero algo que, quiero decir, porque vemos realmente faltas de respeto, vemos barrios donde lo hemos ido viviendo en estos años, en todos nuestros pueblos y ciudades, donde poco a poco, sobre todo en las poblaciones musulmanas, se ha ido imponiendo, incluso en las vestimentas, con la mujer, etcétera, etcétera, leyes y costumbres que no responden al ordenamiento y a los valores constitucionales, ¿no? Y eso en muchos sitios de Europa está en una situación muy extrema. Pero alguien tiene que explicar quién está financiando, por ejemplo, que el gobierno traiga todos los días 500 inmigrantes a Barajas y los suelte. Bueno, eso es Que otra los cosa. recoge de Canarias y los suelta. ¿Quién está financiando eso? O sea, alguien lo tiene que explicar. ¿Cómo usted, cada día lo que llega a Canarias, usted lo recoge en un avión, aparte de alojarlo, porque eso lo paga alguien, eso lo pagamos todos nosotros, ¿eh? Lo traes a Madrid en un avión y lo sueltas cada día. ¿Eso por qué? Sí, ayer publicamos en exclusiva. ¿Qué intención hay? Los últimos autobuses que han llegado. ¿Pero qué intención llenos, hay llenar de inmigrantes? Tú luego vas por diferentes ciudades y ves de repente a una manada de 40 personas, sean senegaleses, magrebíes, igual. Está generando, por ejemplo, y además no saben dónde colocarlos. Se lo digo No porque saben. yo soy vecino de Pozuelo y alguna vez lo he dicho, y donde colocaron a los inmigrantes No ucranianos saben. con sus familias, sus mujeres, no les han puesto también metidos en el mismo edificio, enfrente de un colegio, por cierto, a inmigrantes subsaharianos, y la convivencia, Ojo, en ocasiones no está siendo, que- claro. Por eso necesitamos este pacto, Sí, pero esto- para poder devolver a los inmigrantes que Pero han esto entrado de manera ilegal. Europa no le activa la alerta, porque no estamos hablando de que no vienen mujeres y niños, que no son refugiados de guerra, que son varones Los ucranianos jóvenes. sí, estos no. No, Ucranianos sí. Pero hablo la inmigración pero- que está viniendo desde el Magreb hacia abajo. Porque yo quiero decir una cosa, vamos a ver. Cuando hablamos y en esa extrema idiocia en el que parece que pedir seguridad es de extrema derecha. La diferencia entre la extrema derecha y la derecha es que la extrema derecha no quiere inmigrantes de ningún tipo, ni regulados ni no regulados. La derecha quiere inmigración regulada, ordenada y claro. legal. Claro. Exactamente. Y la extrema izquierda lo quiere todo porque es el buenismo. Lo que pasa es que yo a esa extrema izquierda, yo le pongo un ejemplo muy fácil que lo entiende todo el mundo. Digo, vamos a ver, tú en tu casa, ¿cuántas camas tienes?
Dos, bien, si tú metes a 20 personas en tu casa, va a haber un problema de disputa de esa cama. Van a empezar las luchas entre ellos. Y llegará un momento en el que tú no puedas porque no tienes la infraestructura para coger todo eso. ¿Verdad que casi todo el mundo que te defiende, que venga aquí todo el mundo, son los primeros que no quieren ni inseguridad en sus barrios, ni acogen a nadie en sus casas, ni están de acuerdo en que haya por allí ese tipo de violencia. Lo quieren para los demás. Ese es el bolismo de la izquierda. Pero cuando tú vas por ciertos barrios de Madrid, ya en la descontrolada Barcelona ni te cuento, pero también en otros lugares de España, estamos viendo violaciones todos los días, asesinatos, peleas persecuciones, entre grupos, peleas callejeras con navajazos y tal. Siempre, además, al grito al final de Allahu Akbar, ¿vale? Bien. ¿Esto por qué se silencia? ¿Por qué no se pone el origen y la nacionalidad de quienes han hecho eso, que la mayoría está relacionado? ¿Por qué no se dice que en el año 2003 el homicidio y el asesinato de mujeres era del 15% por parte de extranjeros y ahora es del 50%? El 50% cuando representan el 12,5% de la población, es decir, que matan 4 y hasta 5 veces más. ¿Por qué se oculta a nivel informativo esta información? ¿Qué se pretende con esto? ¿Por qué esa inseguridad siempre va a los mismos sitios? Entonces, eso es lo que hay que tratar de ver. Entonces, si eso se controlara, yo puedo asegurar que estos partidos que tanto miedo dan no sacarían esta tantos última votos. imagen que recogimos nosotros en OK Diario de ayer, antes de ayer, varios autobuses de inmigrantes que venían desde Canarias. Mira cuántas mujeres y niños ves. Claro. Suelen venir la gente más fuerte porque son los que pueden Claro, no, por eso digo. Tampoco los de peor situación económica, pues son los que pueden pagar a las mafias. Esto es una realidad que hablábamos es una realidad que hay que hablábamos de otras realidades que los ciudadanos ven y que a lo mejor explican precisamente eso que llaman ascenso a la ultraderecha, y a lo mejor simplemente es que hay grupos que recogen realidades que los ciudadanos viven en la calle, y esto es una realidad que viven los ciudadanos no por digamos eso en países nosotros, en Bélgica, claro, por pero por ejemplo. eso hay que hablar de una migración controlada, legal y unida en contrato de trabajo. O sea, lo que hay que distinguir es entre pues los grupos que son anti-inmigración de cualquier tipo, y que tú lo habías dicho muy bien, con lo que estamos pidiendo desde el Partido Popular, que es que haya una migración ordenada, con un contrato de trabajo, y que además es que ne vamos a necesitar, porque hoy en día, ¿quién está trabajando en la agricultura? ¿Quién recoge las fresas? Al final necesitamos a los migrantes porque si no, no vamos a poder llevar a cabo muchísimos trabajos que hoy en día los españoles Pero no gran quieren. parte de los votantes de Le Pen, ¿sabes a quién votaban antes? A Mélenchon. Sí. A Mélenchon. Es que hemos hecho un estudio en el que gran parte de los votantes de lavapiés de Vox se declaran de izquierdas. Han votado toda su vida de izquierda. Es que el representante de los pescadores de Canarias, en una entrevista, no sé en qué medio, reconoció que había votado a Vox porque fue el único que defendía los intereses de los pescadores. Claro. Es decir, que no han salido y de repente han salido de la nada y han sido de la abstención a los partidos más de derecha dura o extrema derecha. No, han venido de la izquierda. Y eso es lo que tienen que reflexionar. ¿Por qué votan eso, no? Oye, antes queríamos hoy hablar de estas cosas porque son un poco las que van a marcar la agenda europea de esta legislatura que empezáis. Os voy a hablar de este señor que tengo a mi derecha, Puigdemont, el Tribunal Supremo. La verdad es que los jueces, yo decía al principio en el saludo, que los jueces están haciendo un trabajo magnífico y el Tribunal Supremo ya ha dicho que no es amnistiable, que no es aplicable la amnistía a la malversación, y ha mantenido la orden de detención para Puigdemont. Esto es un revés para el señor que tengo a este lado y para este. Y luego hablaremos de Y para la señora que está encima también es un revés. Ahora hablaremos de la señora. También es un revés. De Ángel Barceló. Porque hoy se ha ido, por cierto, el presidente del gobierno a hablar de pseudomedios a la cadena SER. Y planteamos nosotros, esto no digas nada, si eso es una contradicción stricto sensu. Bueno, pero escucha, lo de es una inmoralidad subvencionada. Lo de Puigdemont. Los jueces están resistiendo y están haciendo su trabajo. Sí, yo creo que podemos estar orgullosos de que en España funciona el Estado de Derecho, de que no van a conseguir doblegar a la justicia, y ha sido un varapalo tremendo pues para los dos, ¿no? Pues para Puigdemont, pero para Sánchez también, porque a ver ahora cómo va a contentar a sus socios y qué es lo que va a hacer, porque se le pone muy cuesta arriba. Ahora lo tendréis otra vez, se volverá de Francia a Waterloo, digo yo, lo tendréis por ahí cerca. ¿O qué va a hacer? Porque claro, sí que es verdad que se producen además estas contradicciones, porque el PSC fue el primero que recurrió al Constitucional para evitar que Puigdemont votara en la sesión de Constitución de la Mesa y de la Constitución del Parlamento de Cataluña.
hubo un pacto de la mesa dominado por los independentistas que, discúlpame la expresión, se lo pasaron por el forro directamente y pudieron votar, los 3 que están fugados, ¿no? Y ahora entonces se produce la contradicción en el que el otro día, el viernes, supimos que el PSC, Junts y Esquerra han acordado que Puigdemont, supongo que porque ya se lo lían, o tendría ahí ya información privilegiada del señor Conde Pumpido, o de alguien, va a poder votar la distancia. Claro, esto complica mucho la cuestión de la investidura de alguien, ¿no? Y complica mucho el camino de Puigdemont. Se lo complica totalmente. Y el camino de Sánchez. Y va a ser la amnistía. Bueno, lo que se está demostrando es que la amnistía, la ley de amnistía, que es inmoral, ilegal, inconstitucional, todo lo que quieras llamar, no encaja en el ordenamiento jurídico ni de España ni tampoco de Europa. Y ahí Europa es muy clara con la malversación y con los daños a los intereses financieros de la Unión. Entonces, eso tiene muy difícil encaje, que ya lo íbamos diciendo hace tiempo. Y por tanto, ahora, bueno, todavía queda, espérate que el Constitucional no dé una respuesta como ha hecho con los ERES en Andalucía, sí, que espérate, pero es que ya ya sería algo tan duro para Conde Pumpido, porque luego sí que puede estar la cuestión prejudicial a la Unión Europea, y es que es clarísimo el delito de malversación y el delito de daños a los intereses financieros de la Unión. Por lo tanto, tendría un encaje muy complicado, y lo que sí, bueno, pues esto va a ser un proceso muy largo y Puigdemont no se va a poder presentar aquí para una investidura. Claro, ¿cómo lo van a resolver? Porque al final Puigdemont ha dicho, y nos repetimos todos los días, pero Puigdemont ha dicho: yo quiero ser presidente, o se acaba la legislatura, señor Sánchez. Tenemos muy claro que Sánchez, si es necesario, mandará a Illa de embajador a Mali o a Senegal o donde sea, Vaticano, para quitarse, o al Vaticano, ya tiene, ahí está arreglada ya, pero o lo que sea. ¿Y ahora qué? Porque claro, harán lo que sea, ya empiezan a hacer la trampa de que, bueno, Puigdemont pueda votar de lejos. ¿Tú ves presentándose a Puigdemont desde Hoy se habían reunido, además, sí, se han reunido en con secreto, RC, preparándose para las próximas elecciones, yo creo, ¿no? Junqueras y Puigdemont se han reunido en secreto, dicen, en París, y todo apunta a que quieren una candidatura conjunta con la tipo Junts pel Sí y sacar 60 y tantos diputados. Mientras tanto, ¿qué? Porque claro, podemos ver a Puigdemont presentándose a la investidura aceptado por el PSOE, pero desde el exili, que dice él. ¿Podemos ver cualquier cosa o qué? Voy a retornar al pasado para después regresar al futuro. Volvemos a lo de siempre. ¿Qué pasará en Cataluña? Lo que le convenga a Sánchez. Es que esto es de siempre. Sí. Decía Susana, el Estado de Derecho en España funciona, de momento. Bueno, mientras a ese señor que tienes a tu izquierda ya hemos demostrado con el Consejo General del Poder Judicial que se le han puesto límites, bueno, o sea, que no va a poder hacer con eso lo podemos debatir otro día. Bueno. Pero ¿por qué digo de momento? La Fiscalía General del Estado, suya. Tribunal Constitucional, suyo. Y el Supremo hasta que le deje. De hecho, ya están creando el relato para lo que existió o no ha existido. Es decir, ya están creando el relato mediático, político e incluso judicial de que los ERE fue una operación política. Es decir, yo como andaluz, que he visto cómo han robado, saqueado y malversado cientos de millones de euros, ahora resulta que los ladrones, los comisarios políticos, los vividores de la mamandurria y los periodistas palmeros y afines al PSOE dicen que es una operación política del PP. Pues mire, yo no soy del PP y eso no es una operación política. Ese es el mayor escándalo de corrupción de la democracia. Ese es el Tribunal Constitucional, en manos de quien, por eso te digo. Y el Tribunal Constitucional está limpiando todo eso. Entonces, el Estado de Derecho en España está más en riesgo que nunca con Sánchez. Y por eso digo que no tenemos que estar tranquilos, porque Europa no ha sido todo lo contundente que tiene que ser. La renovación del Consejo General del Poder Judicial ha sido por 2 factores. Una, porque Europa le dijo a Sánchez que iba a sacar un informe dentro de unos meses, que iba tal. No, eso lo sabe, ¿no? Porque lo tenía, y en julio salía. Sí, y pero entonces, bueno, no le ha quedado otro remedio a Sánchez. Y otra cosa, como yo he contado aquí, sobre derechos humanos, sobre Estado de Derecho en la Unión. Y otra razón que yo he contado aquí, porque las grandes empresas españolas necesitan que se vuelva a desbloquear el tema de los fondos europeos, y si eso no se renovaba, igual los fondos corrían peligro. Bueno, entonces, han sido las grandes empresas españolas las que han llamado a este señor y al señor de la oposición, que es don Alberto Núñez Feijóo, y han dicho: os ponéis de acuerdo porque necesitamos los fondos europeos para desbloquear sobre todo a Sánchez no le ha quedado otra, porque había un informe del Estado de Derecho de la Unión Europea donde iba a ser claramente, podía pasarnos lo que le estaba pasando a Hungría. Al día siguiente de que Puigdemont diera un golpe de Estado, la señora Ursula von der Leyen estaba reunida con sonrisas con Sánchez.
el mismo día en el que Sánchez dice que la amnistía, es decir, que todos los delitos que hubo en Cataluña, incluyendo los de los comités revolucionarios estos, y todas las infraestructuras que se quitaron y todo eso, eso no existió porque hay que saber perdonar, la señora Ursula von der Leyen estaba reunida de risas con Sánchez. Lo que quiero decir es que Europa ha sido muy contundente cuando ha visto alterar el Estado de Derecho en algunos sitios, pero con España ha sido profundamente laxa. Yo creo que... Por intereses personales o nacionales de otros países, pero Susana, profundamente laxa. Hay que confiar en la Unión Europea. Hay que confiar en que todavía queda el informe que tiene que emitir la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho y sobre la ley de amnistía, y lo que ha dicho la Comisión Europea y ha dicho el comisario es que van a estar vigilantes en la ley de amnistía. Evidentemente la primera ley de amnistía no tiene nada que ver con la que se ha presentado luego después de las enmiendas, y ahí la Comisión Europea, espérate a que venga el informe de la Comisión Europea y luego el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En la Unión Europea creo, sí, en algunas personas de la Unión Europea no. Pero es un informe de la Comisión Europea, no es de von der Leyen, es un informe de la Comisión, y además ahí se va a hacer claro si se está yendo en contra. No voy a utilizar la frase de Vicente de dónde se va a pasar Sánchez del informe, por dónde se va a pasar Sánchez del informe. Y yo creo que aquí hay que estar seguros de que la Unión Europea va a actuar. Y tenemos toda la seguridad del mundo. Hombre, el Partido Popular, su candidata es Ursula von der Leyen, vamos a confiar en que la Comisión Europea va a hacer su trabajo. Y yo no lo discuto, Susana, pero te digo por dónde se va a pasar Sánchez el informe de la Comisión Europea respecto a la amnistía, como todo lo que ha hecho. Es que no lo puede hacer, es que no lo puede hacer hasta cierto punto porque de las entregas de los próximos fondos depende mucho. Mira lo que ha pasado a Hungría. De los pues ahí está. Hombre, eso es un tema de interés económico. Hay un informe de Estado de Derecho que si no se cumple no hay más fondos para España, y además, bueno, España entraría en el club de yo tengo ¿se ha visto forzado Sánchez a hacerlo? Se ha visto forzado. Y el PP ha aprovechado. O sea, no lo ha hecho porque quiere tender la mano al PP, ni lo ha hecho porque quería. No, lo ha hecho porque no le ha quedado otra, ha estado obligado a hacerlo. Yo hablo a menudo con gente que está en el gobierno italiano y en el gobierno de Francia y en otros, y por trabajo, por relaciones con temas de Europa. Me dicen lo escrupulosa que es Europa con el tema, hasta el último euro, con el tema de los fondos europeos. Sí, claro. Pues eso. Lo escrupuloso, sí, pero con España. Aquí hubo una comisaria que vino y dijo, no sabemos dónde han ido, porque no se ha justificado todavía, la partida, el destino de más de 11.500 millones de euros que se entregaron no a fondo perdido, sino con carácter, no lo sabemos. Eso fue hace 3 años. Yo me hice eco, yo por entonces era diputado en el Parlamento de Andalucía y senador. Me hice eco de esa intervención porque vino aquí, era justo después de la pandemia. 3 años después, me consta que todavía siguen sin justificarse esos más de 11.500 millones de euros que no sabemos este señor a quién se los ha dado. ¿Pero ¿Tú crees que Europa... ¿De qué fondos hablabas? Hay un vídeo, eran fondos de recuperación por el tema de pospandemia para recuperación de empresas, digitalización, modernización, etcétera. Más de 11.500. Y sale una comisaria, creo que era la comisaria, ¿cómo se llamaba? ¿Reinders, puede ser? No, ese es el comisario de Justicia. No es el comisario de Justicia. ¿Qué comisaria era? Que sacamos el vídeo aquí además. Luego lo podemos buscar. Fue la delegación del Parlamento Europeo. No, era comisaria. No. Y dijo, no están justificados 12.000 millones de euros. Te puedo decir que si hay algo que la Unión Europea... Búscalo, porque eso no puede ser que una comisaria diga que han desaparecido 11.500 millones de euros. Otra cosa es la misión del Parlamento Europeo, que hemos venido aquí y yo estaba dentro de esa misión, donde lo que hemos dicho es que los fondos no han llegado a la economía real. Sabemos dónde están, que las tiene el Gobierno de España, pero donde no han llegado es a la economía real. Y yo creo que todo lo que sea ir en contra de los intereses financieros de la Unión, y es por eso, por ejemplo, que la ley de amnistía no va a tener cabida en el ordenamiento jurídico. O sea, ese delito, ahí sí que no va a haber... Probablemente Sánchez se ha visto forzado porque decía, llega el informe, ese informe va en las próximas, puede influir en las próximas entregas de fondos. Él está engordando el presupuesto del Estado mientras aumenta el gasto estructural. Claro, la parte está de ingresos, dando oxígeno, pero a base de meter fondos y deuda y emitir deuda. Y emitir deuda, con lo cual es... Esa no es la comisaria, esa es la presidenta de la Comisión del Parlamento Europeo. Pues la presidenta esta señora con nosotros, pero no tiene nada que ver. Esta señora dijo, a España le dimos 11.500 millones de euros. No tengo ni idea de lo que hicieron con ella. Es una comisaria europea, estaba yo, y lo que hemos dicho, nos estuvimos 3 días con los diferentes ministerios preguntando cuál era la ejecución real de los fondos. ¿Y lo sabéis? No, a día de hoy no se sabe la ejecución real de los fondos. Y Europa está preguntando por eso. Pero no quiere decir que se haya malversado. ¿Eso fue el año pasado? Fue hace un año y medio. No, ese vídeo tiene 3 años. No.
Hombre, Eso fue hace, hace 2 años. Bueno, lo saqué, no nos liemos en esto. o de Es esa- No, pero no tiene nada que ver. Es cierto que esta señora, que era la que presidía esa Holmeyer, comisión parlamentaria, y fue súper crítica. Y, por cierto, esto que me contaron a mí, que la reunión que tuvisteis con María Jesús Montero, aquí le llamamos María Jesús Mentiras, llegó, estuvo ahí como... Nos dejó nada. Fue la única... minutos dijo, hola, ¿qué tal? Que estoy muy ocupada. Nos dejó con la responsable de fondo. Esto es así, ¿no? Así fue, así la fue. ministra de Hacienda, ¿no? La ministra de Hacienda nos despachó en, digamos, 15 minutos. Máximo. La señora que Le dejo arruinó... aquí con estos señores que yo estoy muy ocupado. La señora que arruinó la sanidad Eso fue andaluza. totalmente verdad. No hay que reconocer a los telespectadores. La señora Montero, ministra mentira, fue la señora que arruinó la sanidad andaluza, arruinó la economía andaluza, formó parte de los gobiernos más corruptos de la historia de Andalucía y también de 2 casos de corrupción importantes como fue el caso Isofotón y el caso de las mordidas de los ERE. Que están por investigar muchos de ellos. Una última cuestión. Escuchemos a Pedro Sánchez hoy porque se ha ido a la cadena SER a hablar de pseudomedios. Yo decía si eso es una contradicción o no. Pero bueno, el caso es que ha anunciado que el día 17 presenta esto que llama el plan de regeneración, que es un plan de degeneración democrática para controlar a la prensa. En la semana... lo decía yo en el saludo, en la semana en la que probablemente veamos imputado al fiscal general, o está cerca. Hemos visto el lío con Puigdemont, su mujer va a terminar declarando ante la justicia el próximo viernes, y alguna otra sorpresa que puede tener, pues él se va a la cadena SER y anuncia todo este tipo de cosas, mientras a lo de los jueces pues le han parado un poco los pies, porque no puede meterles mano por ahora, todavía del todo, pues llega y vamos con la prensa, ¿no? Y entonces ha anunciado esto, que van ustedes a escuchar. Si me permite entrar de lleno en el tema del Plan de Acción Democrática, le quiero hacer varios anuncios. El primero es que voy a comparecer el próximo 17 de julio en el Congreso de los Diputados para presentar la propuesta de acción democrática, de calidad democrática del Gobierno de España. El 17 de julio. He hecho algunos anuncios ya sobre en qué va a consistir. He hablado de que vamos a modificar la ley de derecho al honor, de derecho a la rectificación, y también quiero anunciarle que una de las propuestas que voy a plantear al Congreso de los Diputados es la modificación de la ley de publicidad institucional, que va a cumplir ya tiene 20 años, y que no incorpora el fenómeno de la digitalización de la información y de los medios de comunicación. Y creo que es importante que, siguiendo la estela de Europa, incorporemos transparencia en la financiación con recursos públicos de estos medios digitales o pseudomedios digitales y tabloides digitales, porque lo que no es aceptable es que con recursos públicos se esté financiando la desinformación y los bulos, como estamos viendo por parte de algunos gobiernos de la derecha con la ultraderecha. Qué miedo. Esto huele a amordazar a los medios críticos para que si publicamos algo sobre su mujer, pues... Totalmente, esto huele a amenazar a los medios, también a todos. Esto no es regeneración democrática ni la ley de calidad democrática, esto es amenazar a los jueces que quieren investigar a su familia, a su mujer, a su hermano, y a los medios de comunicación que te están investigando, ¿no? Que encima muchos de vosotros pues habéis levantado pues estos casos, pero vamos, esto es un problema para la democracia y una amenaza a nuestra democracia. Lo dice además con ese rictus, sí. con ese rictus que tiene, que resulta realmente amenazante, ¿no? De cemento armado. ¿Siempre te das cuenta que cada cosa que presenta es democrático? Sí, la memoria, todo. Todo es democrático, es señal de que no lo es. Sí, la primera regeneración democrática sería pedir la dimisión del fiscal general del Estado. Se quiere hacer regeneración democrática, no hay nada. La izquierda expresamente ha defendido, porque le han preguntado, oye, sí, usted pide y ha dicho, no, el señor García Ortiz debe continuar, y luego ha dicho de su mujer que no hay nada reprochable en las actividades profesionales de su A lo largo de la historia, la izquierda, siempre que ha hablado de democracia, está hablando en sentido contrario. De hecho, a Sánchez hay que leerle en sentido inverso. Cuando habla de democracia, lo que quiere es implantar una dictadura. Es decir, cuando habla de regeneración, lo que quiere es degenerar la democracia. Cuando quiere que haya más separación de poderes, lo que quiere es cargarse la separación de poderes. Cuando lo que quiere es más pluralidad, lo que quiere es menos crítica. Hay que leerle siempre en sentido inverso. Siempre ponen ese tipo de adjetivos: democrático, popular, respetuoso, tolerancia, porque son términos que la gente abraza. Es todo lo contrario, va en su historia, va en su ADN. Yo sí veo coherente que Sánchez presente una ley contra los pseudomedios en la SER. Eso sí lo veo coherente. Sí veo coherente que Sánchez hable de que hay que rebajar el poder de la publicidad institucional en los medios y lo haga en la SER, que es el que más dinero ha recibido del gobierno. Lo veo coherente.
pues la SER tiene que cerrar mañana, porque si no es por la policía del gobierno no sé de qué viviría. Sí, el Grupo Prisa estaría hace tiempo Claro, ya. el Grupo Prisa, cuyo propietario, hay que recordarlo, tributa en paraísos fiscales, pero eso en la SER seguramente no lo cuente. Tercero, veo coherente que Sánchez lo diga en ese tono de cura arrepentido, porque así él parece menos. Lo que nos está diciendo es, como seguíais investigando a mi mujer y a mi hermano, vais a pagar las consecuencias. Porque admira tanto a los dictadores, uno de los que admiran a los dictadores lo que espera es que actúe como ellos. Entonces, este señor habla tanto de Franco porque en el fondo le gustaría ser como Franco, de hecho admite las mismas cosas que Franco. O de, como yo le llamo, Pedro Hugo Chávez Sánchez, todo lo que hacía el gorila rojo en Venezuela. De hecho, hay un discurso similar el que decían, voy a sacar una ley para que los medios que intoxican, no sé qué tal. Bien, lo sacó y cerró a los medios. Ya no hay medios libres en Venezuela. A esto vamos. Entonces, cuando yo digo muchas veces que Sánchez no se va a detener si nadie lo detiene, es porque el Estado de Derecho está en solfa y de eso no se vuelve. Una vez que tú ya saltas el Estado de Derecho, de ahí ya no se vuelve. Y esa es la dictadura silenciosa que la izquierda impone, en el que cada día es una gotita. Y es bueno, ahora está con los medios, bien, pero mañana será otro escándalo, pasa otro escándalo, ese señor amnistiado, y llegará un momento en el que digamos, oiga, ¿y nuestra democracia y libertad dónde está? Claro, Fran, pero la única forma de pararlo es en las urnas, es votando. Y la única forma de parar esto, por eso estamos unidos todos diciendo, hay que conseguir una mayoría que frene a Sánchez. Sí, pero tampoco, y por eso tenemos que unirnos todos, y aquí no valen las divisiones. Tampoco se consigue, Ojo, Susana, pactando en Europa con los socialistas, cuando hay un socialista vulnerando, que es el jefe de esa delegación, vulnerando el Estado de Derecho. Eso sí lo veo incoherente. En Europa pactamos leyes con los socialistas, pactamos leyes con otros grupos políticos, pero no se pacta todo con los socialistas. No es cierto que el 90% de las leyes... Hay leyes que son europeístas. ¿No? O sea, yo te puedo sacar todas las leyes medioambientales, todas las leyes de agricultura que no están votadas con los socialistas. He hecho el porcentaje de la última legislatura. No es el 90. No, leyes en las que el pero es más del 80. No leyes. Hay muchas resoluciones y hay muchos temas que son de pro-europeísmo. Oye, tampoco se puede votar todo en contra, también te puedo decir todo lo que se vota en contra. Pero la amnistía, que es una vulneración del Estado de Derecho, ¿qué va a votar el Grupo Socialista en Europa sobre la amnistía? No se va a votar en la amnistía, va a haber un informe del Estado de Derecho. ¿Qué crees que la posición va contra el Estado de Derecho? Por supuesto que va a estar a favor de la amnistía, pero si el Grupo Socialista decía una cosa y después del 23 de julio dijo exactamente lo contrario, por eso, ¿nos vamos a ¿por qué lo que este señor diga? Entonces, cuidado, no. Porque lo que acaba de decir Sánchez es el segundo paso con lo que es la caída de la democracia, en el que tiene la mitad, repito, a la mitad de la población y de los medios comprados. Está diciendo que lo que va a hacer es no asfixiar, es cerrar la crítica. Eso es el principio de una autocracia. Y además lo va a hacer como hizo un poco con la sedición, con el argumento este, como a la gente le da igual, no sabe nada, pero el argumento este de que esto es la transposición de una directiva europea. Que va totalmente en contra de esto, va totalmente esa en contra directiva a la esto. que él cita dice exactamente lo contrario. Por eso no se puede permitir. Era un reglamento, o sea, es que los reglamentos no se transponen, pero bueno. No, es una directiva. No, es una directiva que es esta directiva, sí, pero todavía está sin pero la anterior. Pero ahora hay una nueva y va totalmente en contra de lo que ha dicho hoy Sánchez. Lo que viene es precisamente a garantizar la independencia y la pluralidad de los medios para que puedan ser críticos. Pero vamos ahí. Exactamente. Es como cuando nos dijeron esto de la sedición, diciendo que es que nos teníamos que converger con Europa. Es una invención de la corriente mediática. Es que eso no se lo lee la gente. Bueno, a ver si para esto tiene mayoría para aprobarlo también en el Parlamento, aquí en España. Pero fijaros porque dijo... Sus socios seguro, encantados, todo lo que sea cerrar a medios críticos. Todos sus socios, porque tiene muchos socios muy diferentes. Entonces, no me resisto a contar esto. El Comando Angelines, porque Sánchez va unos días al cuartel general de Inchaurrondo, al Nodo, y otro día va al Comando Angelines de la SER. El Comando Angelines dijo el otro día, ella misma, oiga, es que esta ley, la amnistía, etc., es que la ha aprobado el Congreso. Entonces, ¿cómo no va a ser democrática? Es decir, hay medios, hay periodistas con una gran capacidad de influir en la opinión pública, muchísimo, que te compran el argumentario del gobierno, aunque sea antidemocrático, ilegal e inconstitucional. Es decir, una ley, porque lo apruebe el Congreso, no tiene por qué ser buena ni democrática. Que la única ley que ha conseguido aprobar el Congreso, que es la única ley de esta legislatura, el Tribunal Supremo ya se la ha tumbado. Sí, o sea, que imagínate cómo si mañana el Congreso aprueba, la única. Si mañana el Congreso aprueba que la mitad de la población que no sea de izquierdas puede ser linchada en la plaza pública, como lo ha aprobado la mayoría del Congreso, está muy bien. Si mañana sacan una ley contra la gente de raza negra, porque el Congreso lo ha hecho, también es una buena ley. Es decir, la soberanía reside en el pueblo español. Entonces, cuando tú tienes a la mitad de los medios
diciendo, porque la gente no se lee esos informes ni esas directivas, la gente no se lee las las pone, resoluciones del pero Supremo, es una- no se lo leen. Esto lo podemos leer nosotros y comentarlo aquí. El grueso de la población, lo que se creen es lo que las Ángel Barceló y las Inchaurrondo cuentan. Entonces, si te dicen que esta ley es democrática y que hay gente que quiere tirarla abajo, la gente se lo cree. Bueno, pues yo creo que ahí tenemos que estar muy vigilantes. No queda otra, estar vigilantes. Y yo repito, o sea, es un momento en el que los españoles nos tenemos que unir. Porque esto es muy grave lo que está pasando. Yo estoy de Lo acuerdo. estamos viendo con la justicia, lo estamos viendo Yo estoy de con el acuerdo. control de los medios de comunicación, ahora las amenazas a los jueces, el CIS, la televisión española. Es el momento, yo creo Estoy de que, acuerdo. de unirnos, porque si no, no lo vamos a echar nunca. Susana, muchas gracias por haber venido. Yo le había prometido a Susana que esto era una media horita. Nos hemos Ha sido- Nos hemos extendido un poco más, pero si te lo has pasado bien estás invitado otro día. Así que cuando quieras, esta es tu casa. Muchísimas gracias. Y Fran, gracias también un día más. Así que gracias Un a los placer. dos y gracias a ustedes por vernos.